Hermosa noche. Así que en nombre de la plataforma de Varones en Acción, le damos a todos la bienvenida en esta hermosa noche. Los saludamos con un fuerte, pero fuerte, fuerte abrazo desde aquí de la ciudad de Guatemala. Sean todos bienvenidos y le dejo entonces los micrófonos a mi hermano Marvin Maradiaga para que él sea quien dirija el programa de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Marvin. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigo, por ese privilegio en esta noche. Y gracias al Señor, pues todos los siervos reunidos hoy a través de esta plataforma. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión especial, porque es un gozo, es una alegría volvernos a ver hoy lunes. Es muy importante, pues, volver a reencontrarse y compartir vivencias, compartir charlas, y qué es lo mejor que compartir el inicio de esta reunión que va a ser muy especial. Entonces, seamos bienvenidos todos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, si alguno pues tiene así su micrófono, por favor apagarlo para que no haya ninguna interrupción y así podamos compartir y así poder estar nosotros unánimes a través de esta plataforma. Oración inicial. Damos inicio entonces con nuestro hermano José Omar Fuentes desde Honduras, con la primera oración. Adelante, hermano Omar. Amén, Tiempo. hermanos. Oramos. Padre bendito y eterno que está en los cielos, le damos las gracias, Señor, por este momento que nos regala, Señor, en estarnos mirando por medio de esta plataforma, reuniéndonos, escuchando palabras suyas, Señor. Gracias, Padre, por esa bondad que tiene con cada uno de nosotros. En diferentes países, ese hermano que está conectado desde Chile, que son las 12 de la noche. Qué, qué lección más grande la que nos está dando, hermano, porque ya es medianoche y usted conectado. Bendigo, Señor, a usted, Padre bendito, a ese hermano y a todos los demás que están ahí, a nuestro hermano Carlito que va saliendo también de esa situación del COVID. Padre, siempre darle fuerzas y a cada uno de los que estamos enfermos también, pues Señor, usted ayúdenos. También, Señor, le damos las gracias porque vamos a empezar a entonar alabanza, Señor, y usted tiene todo el control, Señor, de nuestra boca, Señor, y lo hacemos con fruto de labios para usted, Señor. Que esto sea una fiesta en realidad y que cada uno de nosotros, pues, tomemos esto como un privilegio que nos regala usted, Señor, a cada uno. Bendíganos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano José Omar, por esa hermosa oración y así dar inicio a esta reunión. Vamos a prepararnos entonces con nuestros oídos para escuchar esas hermosas alabanzas que sabemos que van a ser de olor grato ante la presencia de nuestro Dios y de parte de sus hijos aquí reunidos en esta plataforma. Y qué mejor, pues, bajo la dirección de nuestro hermano Silvio Naranjo desde Ecuador. Adelante, hermano Silvio, con sus 15 minutos de alabanza. Le escuchamos. Amén. Buenas noches con todos los ñañitos. Por favor, me da pantalla a compartir, ñañito Marvin. Voy a ver si es que puedo. Ya, hermano Rigo, a ver si le comparte. Listo, hermano. Amén. Muchas gracias. Por favor, ¿sí se ve la pantalla? Perfecto. Clarito, clarito. Amén. Sí. Varones en Acción, devocional hoy 16 de septiembre 2024. Bienvenidos, ñañitos, al tiempo de alabanzas. Nosotros del grupo tenemos una gran bendición. Lunes, miércoles y viernes poder tener un grupo de su pueblo, un grupo de sus hijos, la bendición especial de poder estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Dios bendito, agradecido papá por bendición tan grande de esta noche, poder compartir, Señor, poder ser partícipe de la reunión de esta noche y poder compartir el tiempo de alabanza. Sabemos, bendito Señor, que para cualquier actividad, luego de las oraciones,
tenemos el privilegio de alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte a través de las alabanzas. Reconocer tu poder, tu grandeza, tu majestuosidad, tu señorío y tu santidad. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los ñañitos que ya están presentes. Apresura los pasos de aquellos hijos tuyos que esta noche, en tu santa y soberana voluntad, está que nos acompañen y nos pongamos en contacto contigo. Y es en el nombre de Jesús que oramos agradecidos y nos quedamos en paz. Amén. Hoy 16 lunes, este es el día de poder reunirnos un grupo de su pueblo. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Y siempre estaremos alabando y glorificando su bendito y precioso nombre. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y siempre tenemos que alabar al Señor porque cuán bello es el Señor. Si la vida nos faltaría para agradecerle cuántas maravillas ha hecho en cada una de nuestras vidas. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre que tenemos la bendición de reunirnos los lunes, los miércoles y los viernes, es para darle gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor,
Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Ya estamos un buen grupo de sus hijos reunidos y dice su palabra que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Estamos reunidos aquí en su nombre. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Y tenemos esa gran bendición de todos los pueblos, reyes, naciones, gobernantes, estar alabando al Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y con esta alabanza quiero dar gracias a Papito Dios, al hermano Rigo, que ha tenido esa gentileza conmigo de tomarme en cuenta hoy para las alabanzas, y a todos los ñañitos que ya están conectados, para recordarnos que en el camino del Señor no hay jubilación. Algunos de pronto en los trabajos ya estamos jubilados por la edad, por los años de servicio, pero en la obra del Señor, añitos, no hay jubilación. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, Señor, sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, Señor, sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y la iglesia dice, amén.
Gracias, Ah, ñañito Marvin, ñañito amén. Rigo, por darme la oportunidad. Bendiciones, Ah, ñañitos. amén, amén. Bendiciones a usted, mi amado hermano, y muchas gracias por esos cánticos, esas hermosas alabanzas entonadas en esta hermosa noche. Gracias. Dios siga bendiciendo su vida, mi amado hermano, y siempre le Amén. dé ese ánimo, esa fortaleza, ese deseo de alabar siempre al Señor nuestro Dios. Muchas gracias. Muy bien, amados hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la presentación del expositor en esta noche. Y el presentador es nuestro hermano Argelio Rocha desde Nicaragua, quien nos va a presentar al expositor de esta noche. Adelante, hermano Argelio. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano, por darme el privilegio de presentar al hermano expositor de esta noche, lo cual nos trae, ¿verdad?, un hermoso tema para que seamos edificados. El hermano, su nombre es Manuel Herrera, casado con Silveria Escobar. Tienen 3 hijos, Lismari, Liliana y Manuel. País de origen, él es hondureño, actualmente predicador de Iglesia de Cristo Altamira, Chiquimula. Con el tema de esta noche que los trae el hermano, libertinaje en el pueblo de Dios. Esto ha sido toda la presentación del hermano de esta noche, lo cual, ¿verdad? Esperamos esa bendición con este tema hermoso que los trae. Y adelante, hermano Marvin Maradiaga. Muchas gracias, hermano Argelio, por su tiempo de podernos presentar a nuestro hermano expositor Manuelito Herrera en esta hermosa noche. Y antes de que él inicie, Amén, vamos hermano. a ponerlo en las manos del Señor para que él le llene de sabiduría de lo alto, de palabras entendibles y a nosotros estar siempre atentos a este mensaje de la palabra. Y vamos a pedir entonces a nuestro hermano, quien va a orar por nuestro amado hermano Ramón Ramírez desde México, para hacer la oración por el hermano Manuel. Adelante, hermano Ramón Ramírez, o no está conectado. Yo creo que mi hermano Ramón no está por aquí. No, no está mi hermano Ramón Ramírez. Voy No a está, pedirle a mi hermano Carlitos Abello, por favor, ore por nuestro hermano Manuelito Herrera. Amén, amén, hermanito Marvin, con mucho gusto, hermano. Vamos en oración, hermanos. Padre de la gloria, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias, Padre, porque usted nos permite acercarnos confiadamente ante su trono de gloria para darle, Padre Santo, acciones de gracias y pedir su bendición en todo. Gracias, Padre, por llamarnos sus hijos y en lo cual podemos, Padre de la gloria, en su trono, en su presencia, Padre Santo, en la cual le damos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, su Hijo Jesucristo que haya muerto y ser resucitado y ser intercesor por todos nosotros. En esta ocasión, Padre Santo, le pedimos una bendición para que usted ponga en la mano, Padre Santo, de nuestro hermano Manuel Herrera desde Guatemala. Que usted le bendiga, Padre, con sabiduría, que sus palabras sean sazonadas con sal y, Padre de la gloria, también que esta enseñanza que Él nos dé, que viene de usted y viene de lo alto, nosotros podamos ponerla por obra, Señor Santo. Gloria a su nombre, Padre, de tal manera que pedimos que usted le dé mucha soltura, Padre Santo, a nuestro hermano. Gloria a su nombre, Padre bendito, en Cristo Jesús oramos, le damos gracias. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Carlitos Abello, por hacer esa hermosa oración para el hermano expositor en esta noche. Ok, sin más perder tiempo, vamos a dar el paso a nuestro hermano Manuelito Herrera desde Guatemala, bajo el tema libertinaje en el pueblo de Dios. Este tema me gusta. Libertinaje, si hay mucha. Adelante, hermano Manuel, su tiempo. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Es una hermosa bendición en esta noche, amados hermanos, estar aquí reunidos
y agradezco a Dios la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor en esta noche, esperando, amados hermanos, de que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche de una manera especial, que bendiga a través de su palabra nuestros corazones, nuestras vidas, y que su palabra haya cabida siempre en nosotros. Este tema, amados hermanos, lo vamos a estar estudiando en esta noche. Y vamos a empezar, quiero empezar contándoles una ilustración que leía en un libro que tiene unos sermones sobre la carta a los romanos. Y en este libro hay un sermón llamado ¿Cómo es un cristiano? Y el hermano que hace este tema ilustra el tema contando la historia de un niño, el cual había leído o había escuchado bastante durante algunos días en la iglesia donde se congregaba con sus padres la palabra cristiano. ¿Verdad? Entonces él había escuchado bastante y entonces le preguntó a su papá y le dijo: papá, ¿qué es un cristiano? Entonces el papá, como buen miembro de la Iglesia de Cristo, entonces le explicó cómo se hace un cristiano. ¿Ve? Entonces le dijo cómo se hacía un cristiano, que tenía que creer en el Evangelio, que tenía que arrepentirse, que tenía que bautizarse, que tenía que perseverar, y le explicó el plan de salvación de cómo se hace un cristiano. Pero lo notó que el niño no estaba satisfecho con la respuesta, y luego él entró en razón y dijo: es que no me preguntó cómo se hace, sino qué es un cristiano. Y entonces pasó a explicarle que el cristiano debía de vivir de cierta manera. Y él recordó que tenía unas notas sobre la carta a los romanos, el capítulo 12, y entonces comenzó a decirle al niño que un cristiano es amoroso, que un cristiano es desinteresado, que un cristiano es entusiasta, que un cristiano es constante, que un cristiano es obediente, que un cristiano es servicial, es misericordioso, es compasivo, es humilde. Y comenzó a describirle lo que la carta a los romanos enseña sobre cómo es, ¿verdad?, un cristiano. Pues para sorpresa de él, el niño dice que después de que escuchó toda la respuesta, pues asintió con la cabeza, pero mientras se daba vuelta, el niño dijo en voz un poco baja: no conozco a ninguno, dijo él. No conozco a ninguno. Y entonces el hermano se preocupó, ¿verdad? Se preocupó. Y entonces dijo: wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, porque el niño dijo: bueno, con todas las características, pues no he visto ni uno, no he visto ni uno. Y es interesante, hermanos, cuando hablamos nosotros de este tema sobre el libertinaje en el pueblo de Dios, vamos a hablarlo y vamos a comenzar a ver en la palabra del Señor dónde basamos, ¿verdad?, este tema. Y quiero que leerle, hermanos, en la carta a Judas, en el capítulo 1 solo tiene versos, pero vamos a decir capítulo 1, y vamos a ver nosotros que el escritor le está, dice, escribiendo o está dando este mensaje. En el verso 1 dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él se identifica y da a conocer a quién le está escribiendo. Él está escribiendo, dice, a los llamados, a los santificados por Dios y guardados en Jesucristo. Pero el escritor, como podemos ver nosotros en esta carta, tiene él una preocupación. Y la preocupación que el escritor tiene, dice, es que han entrado, ¿verdad?, a la iglesia, al pueblo de Dios, personas que han convertido la gracia del Señor, lo va a decir él en estos versos, en esta carta, en libertinaje. Se están comportando de cierta manera que no reflejan los principios
y enseñanzas del cristianismo. Y entonces, para alertar a los hermanos, a los llamados, a los santificados, a los guardados en Cristo, y para decirles, y como vamos a ver nosotros en estos versos, quiero leerle, dice el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire la preocupación, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la preocupación del escritor, que en las filas del cristianismo habían entrado ya personas, como dice, han entrado. No van a entrar en el futuro, sino que desde ya, dice el escritor, han entrado. Ya hay entre nosotros personas que están viviendo de una manera y comportándose de una manera que están negando totalmente los principios y enseñanzas del cristianismo que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. Y el escritor dice, han entrado. Cuando nosotros revisamos, hablando de una manera general, el cristianismo de la actualidad, nos damos cuenta nosotros de que es una realidad. Es una realidad. El libertinaje dentro del pueblo de Dios, hablando en el sentido general del cristianismo como una religión, vemos nosotros cómo está dividido, ¿verdad? El cristianismo en diferentes y innumerables sectas con diferentes doctrinas, diferentes maneras de practicar el cristianismo, que el cristianismo entonces, hablando de una manera general, se ha desfigurado de una manera impresionante. Entonces, lo que el escritor dice es una realidad y nosotros podemos verlo también en la actualidad. Ahora, el escritor va a usar dos ejemplos para alertarnos, tanto a los de aquel tiempo como también a nosotros. Y dice en el versículo 5 un ejemplo que él va a dar para decir que no permitamos que nuestro corazón o nuestra vida, hablando personalmente como cristianos, vaya a entrar esta condición de libertinaje en nosotros. Y que también velemos para que dentro de nuestras congregaciones locales no entre, amados hermanos, este libertinaje en el pueblo de Dios, en los lugares donde nosotros estamos. Debemos velar y debemos de cuidar. Dice el escritor que debemos hacerlo porque ya Dios ha puesto el ejemplo de que Él va a castigar esta conducta dentro de su pueblo. El primer ejemplo que pone es el verso 5 y dice, quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El pueblo Dios lo salvó de la esclavitud de Egipto, lo sacó, lo llamó, se lo llevó para la tierra prometida. Pero nosotros vemos que ya en el camino, en el desierto, comenzaron aquellos a rebelarse, a hacer lo que querían, a renegar, a murmurar, a desobedecer, a abandonar a Dios, a negar que Dios los había sacado de Egipto. Y entonces entró en el pueblo ese libertinaje y dice que quedaron en el desierto, quedaron postrados en el desierto, y nosotros sabemos que eso es así porque conocemos las escrituras del Antiguo Testamento y nos damos cuenta de lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces el escritor nos dice, Dios ya ha castigado esa conducta dentro del pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, los que sacó de Egipto, los que ya libertó de Egipto, Dios dice, castigó a aquellos que se rebelaron, a aquellos destruyó a los que no creyeron. También el escritor nos pone de ejemplo el verso 6 a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice que los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio.
Acá nos enseña otro ejemplo de que Dios va a castigar esa conducta y nos pone el ejemplo de que así lo hizo también con los que se rebelaron en el cielo. También nos pone el tercer ejemplo en el verso 7, que son las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y entonces no va a quedar tampoco impune delante de Dios, dice la palabra, si el pueblo del Señor en la actualidad también convierte la gracia, como decía Judas en estos versos, en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos los ejemplos de que Dios va a castigar esta actitud. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos, hermanos, de esta libertinaje dentro del pueblo de Dios, o queremos llamarlo también como el término cristianos libertinos, que lo decimos así de alguna manera también, nos estamos refiriendo, hermanos, para describir a una persona que se identifica como cristiano, pero vive de manera que contradice los principios y enseñanzas del cristianismo. Entonces, esa preocupación ya la tenía el escritor desde sus días cuando nos escribió esta carta. Nosotros la vemos en el cristianismo de manera general en la actualidad. Y el punto principal en esta noche, hermanos, es velar, decíamos, por nuestra propia condición de cristianos de manera personal, pero también velar por la iglesia local en la cual nosotros vivimos. Porque si permitimos que a nuestro corazón o a la iglesia local a la cual servimos se infiltre, hermanos, el libertinaje desde el punto de vista que ya lo mencioné, entonces ya tenemos el ejemplo de que Dios no va a tomar, dice, por inocente, Dios va a castigar esa conducta dentro de su pueblo. Dios va a tomar cartas, ¿verdad?, en el asunto, como ya lo leímos en la palabra del Señor. Y Judas nos advierte, recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, recuerden lo que que le pasó a los que se rebelaron en el cielo, recuerden lo que le pasó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces debemos tener presente nosotros. Por lo tanto, hermanos, entonces en esta noche yo quiero compartir algunas características de un cristiano libertino, para que las identifiquemos, hermanos, en nosotros mismos, pero también, como ya mencionábamos, que podamos nosotros saber identificarlas dentro de la iglesia en la cual nosotros servimos. Cuando hablamos, hermanos, de estas características, la primera que vamos a mencionar es la confusión que a veces existe en algunos entre la libertad y el libertinaje. Cuando hablamos, hermanos, de libertad, estamos hablando nosotros de alguien que vive libre del pecado y conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de libertinaje, estamos hablando de hacer lo que uno quiere sin tomar en cuenta las leyes y mandamientos de Dios. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, por ejemplo, en Romanos 6, capítulo 1 y verso 2, el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Roma que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego él decía, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Entonces el que ha muerto al pecado ya no debe de practicar, dice la palabra, el pecado. Entonces, claro que fallamos, que podemos cometer un error, pero debemos de cuidarnos de practicar, de vivir practicando el pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los romanos. Los
que hemos sido bautizados, dice la palabra, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice la palabra, andemos en vida nueva, en vida nueva. Y ese es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivir libre del pecado es libertad, y vivir conforme a la voluntad de Dios. Libertinaje es hacer lo que uno quiere sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Gálatas capítulo 5, mi hermano, nos enseña a nosotros y dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Vea? Entonces nos exhorta la palabra a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y cuidarnos de volver a estar sujetos en el yugo de esclavitud. Entonces, por lo tanto, dice en el verso 13 también de Gálatas capítulo 5, porque vosotros, hermanos, dice la palabra, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En el verso 16 del mismo capítulo 5 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vivir en libertad, dice, es andar en el espíritu y cuidarnos de darle rienda suelta, de atender, de satisfacer, dice la palabra, los deseos de la carne. Esos deseos de la carne los describe en el verso 19 diciendo que son adulterio, que son fornicación, que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. Y menciona, ¿verdad?, esta lista de deseos de la carne, los cuales no debemos, ¿verdad?, atender en ninguna manera. Entonces, debemos cuidarnos de no malinterpretar, de que no haya confusión alguna en nosotros de lo que significa vivir en libertad y vivir en libertinaje. Vivir en libertinaje, decíamos nuevamente, es hacer lo que yo quiero, como yo quiero, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y vivir en libertad es vivir libre del pecado conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de estar siempre, decíamos, velando nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestro propio comportamiento. Y también decíamos en la iglesia local en la cual nosotros servimos, recordando constantemente, hermanos, estas verdades de la palabra del Señor. Característica, hermanos, número 2 de libertinaje dentro del pueblo de Dios o cristianos libertinos. Esta otra característica es que existe, hermanos, esta inconsistencia entre sus palabras y sus acciones. Con palabras nos referimos, hermanos, a que hay muchas veces podemos hablar nosotros del amor, podemos hablar nosotros del perdón, podemos hablar de la salvación, podemos hablar de la misericordia, pero cuando hablamos, hermanos, y llegamos a las acciones, a los hechos, muchas veces vemos un estilo de vida que no refleja lo que sus palabras indican o lo que sus palabras dicen. Jesús lo dijo, hermanos, en Mateo 23, vamos a leerlo en Mateo 23, verso 1 al verso 3. Jesús notó ese comportamiento en su tiempo cuando dice la palabra que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Decíamos entonces, esta otra característica es que hay inconsistencia entre las palabras y las acciones.
Se dice una cosa, pero se hace una cosa diferente. Y Jesús le dijo a los seguidores de su tiempo, está bien lo que ellos enseñan, está bien lo que dicen, y hagan lo que dicen, pero no imiten su conducta. Porque ¿cuál era su conducta? ¿Cuál era su manera de vivir? Solamente, dijo Jesús, decían, pero no hacían. Y entonces debemos de también, hermanos, tener cuidado nosotros con este comportamiento de que en nosotros no haya inconsistencia, decíamos, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Como Pablo lo decía a los romanos, debemos de vivir lo que predicamos. Vivir lo que predicamos. Vivir lo que hablamos, hablando en nuestra vida espiritual. Entonces, esta es otra característica, inconsistencia entre sus palabras y sus acciones. Una tercera, hermanos, característica que vamos a mencionar también es la autojustificación. Y esta, hermanos, nos referimos a que creen que sus acciones están justificadas. Y escuchamos nosotros frases como las siguientes que vamos a mencionar. Hay personas que para justificar muchas veces, hermanos, el comportamiento, dicen, es que no hay justo ni aún uno. ¿Va? O también dicen, no, es que solo Dios es perfecto. ¿Va? Y nosotros sabemos que así es, pero lo están tomando solo como una excusa para decir, y yo no soy perfecto, en el sentido de que no me juzguen por mi manera, ¿verdad?, de ser. También oímos frases, por ejemplo, como, es que la carne es débil. ¿Verdad? Y se está usando solamente, decíamos, para justificar sus acciones. Oímos aquella frase, por ejemplo, el diablo tiene la culpa, ¿va? O le echamos la culpa siempre al diablo. ¿Va? Entonces, buscamos frases, buscamos palabras, buscamos hasta versículos bíblicos para justificar nuestras acciones. ¿No? Hay un hermano que yo sé que algunos aquí en la plataforma quizás lo recuerdan, lo conocen, convivieron con él, que cuando yo estudié en el Instituto de Honduras, en el VICA de Honduras, él nos llegaba a dar consejería ministerial, el hermano Tito Beltrán. Y el hermano pues era bastante, digamos que enseñaba muy bien la palabra del Señor. Recordamos de manera como si fuera ayer los consejos y todas las pláticas que teníamos con él y algunos de sus chistes que él también se contaba, el hermano Tito Beltrán. Pero dándonos consejería, en una ocasión nos comentó una situación, por ejemplo, que él nos la contó para que nos diera risa, para como chiste, sino la contó en plan de aconsejarnos a nosotros, pero que a nosotros nos dio risa. Y él dijo, no, es que no se los conté esto, no se los conté para que se rían, ¿verdad? Sino en plan de enseñarnos, de aconsejarnos. Y él entonces nos contaba a nosotros esa historia de una persona que había sido descubierto, un predicador que había sido descubierto en pecado, siendo casado, tenía una relación con otra persona, con otra mujer que no era su esposa. Cuando enfrentaron entonces a la esposa, le preguntaban, mire, ¿y qué pasó? ¿No sabía usted que él era casado? ¿No sabía usted que él era predicador? No, dijo ella, sí, ¿verdad? Yo sabía y claro que yo le decía a él que esto estaba mal, que Dios nos iba a castigar. Pero él lo que me decía es, hermana, abogado tenemos para con el Padre, dice que le decía. ¿Ah? Y quizás hasta oraban ahí juntos y se reconciliaban y salían como si nada. Y entonces decía el hermano, no es para que les dé risa que los cuento, sino como plan para que miren el nivel de cinismo, ¿verdad? Que llega el tomar la gracia como libertinaje. Y entonces sucede, decíamos que auto justificamos nuestras acciones y hasta buscamos a veces versículos bíblicos, frases para poder justificar nuestras malas
acciones. Y la verdad es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, que vamos a leer. Voy a leerlo ahorita. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra, mire hermano, porque por allá andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Esa es la frase que quería tomar. Entonces justificamos a veces nuestras acciones, pero la verdad es que solo estamos pensando, dice el apóstol Pablo, en lo terrenal. Solo en lo terrenal. O como lo dice, mire hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1, dice el verso 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque andarán o habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Verdad? Esa es la frase. Entonces, justificamos, pero la verdad es que solo estamos pensando en lo terrenal, que solo estamos pensando en nosotros mismos y que solo estamos pensando en satisfacer nuestros deseos, como ya decía Gálatas, de la carne. Esa es la realidad. Falta de humildad, porque sus acciones muchas veces dicen, no, lo que yo hago también no es tan malo como lo que hace fulano, por ejemplo. ¿Verdad? Y justificamos de esa manera también nuestras acciones, pensando que es más malo lo que hacen otros que lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros. Y entonces, la autojustificación también es una característica, decíamos, de cristianos libertinos, o que hay libertinaje dentro del pueblo de Dios. Número 4, hermanos, también vamos a mencionar la influencia negativa en la comunidad o en la familia o en el trabajo. Hay veces que nosotros decimos, como ya hablamos, que somos cristianos, pero hay veces que en nuestro entorno, por ejemplo, en nuestro trabajo, nadie nos cree que somos cristianos. ¿Verdad? O en el colegio, en el estudio, ¿verdad? Nadie nos cree que somos cristianos. O en la comunidad, como ya decíamos, puede haber también una influencia negativa por parte de nosotros en la comunidad. A veces se llega, hermanos, a tal punto, no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero es bastante, hermanos, tremendo. ¿Verdad? Una vez nosotros fuimos a una campaña a cierto lugar y el solo hecho de decir, somos miembros, cuando uno anda en campaña, uno se presenta en las casas, toca, buenas, mire, somos miembros de la Iglesia de Cristo, andamos predicando, visitándole a predicar la palabra del Señor, o de la manera como nos introducimos, pero ahí en ese lugar, con solo mencionar que éramos miembros de la Iglesia de Cristo, nos cerraban las puertas. Solo con decir que éramos miembros. Para poder entablar un estudio, no teníamos que decir que éramos de la Iglesia de Cristo. Va, luego lo entendimos. Verá ya a las horas de andar de evangelio. Yo creo que aquí para poder estudiar con la gente no hay que decir que somos miembros de la iglesia. Porque si decíamos de qué miembro, de dónde éramos, entonces nos cerraban las puertas. ¿Ve? Y por supuesto nos dimos cuenta de muchas cosas en el lugar y la iglesia en general tenía una reputación, hermanos, pero negativa, ¿verdad? En el lugar. Y entonces se da, hermanos, este tipo de situaciones. Ya decíamos influencia negativa que debido al estilo de vida y comportamiento, entonces se da, hermano, esa influencia negativa para que otros creyentes no vengan, hermanos, a los pies de Cristo. Y la palabra, hermano, nos advierte a nosotros de eso. Y vamos a leerlo acá nosotros en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Dice la escritura, mire hermano, en el verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos.
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que el escritor está diciendo, hermanos, miren, hermanos, hay gente que todavía no es cristiana. Va hablando ya en nuestro contexto, hay gente que todavía no es cristiana. Y un día el evangelio va a llegar a ellos. Un día les van a hablar por primera vez la palabra. Un día el mensaje va a llegar a sus corazones. Y no permitan que su comportamiento vaya a ser que esa persona al llegarle la palabra la rechace al considerar que ustedes no tienen un buen comportamiento. Entonces, compórtense bien para que cuando la palabra llegue a aquellas personas que todavía no son cristianos, no rechacen el mensaje, sino lo reciban al considerar sus buenas obras. Y mire, hermano, entonces decíamos que la influencia negativa es una característica de que estamos viviendo un cristianismo, decíamos, libertino, o de que hay libertinaje dentro del pueblo de Dios. Cuando la influencia es negativa en la comunidad en la cual vivimos, o en el entorno en el cual nos movemos. Entonces tenemos que tener cuidado. También, hermanos, vamos a mencionar otra característica de esta situación, y es el rechazo a la autoridad. Y con esto nos referimos, hermanos, a que personas en esta condición rechazan, mira, hermanos, la corrección y el consejo de los líderes. No les gusta ser confrontados con la verdad de las escrituras. Ven la corrección como una crítica, ven la corrección como un juicio en lugar de una corrección amorosa. Entonces, Judas lo decía, rechazan la autoridad superior. Y acá nosotros lo vamos a mencionar así, de que aquellos que viven como que se hacen, decíamos, o se presentan como cristianos, pero que están viviendo en contradicción a los principios del cristianismo, muchas veces cuando quiere corregirse, ¿verdad? Esta situación, lo que hacen estas personas es rechazar la corrección. No les gusta ser confrontados con la verdad. Y la palabra, hermano, nos enseña acerca de esto a nosotros cuando nos dice, por ejemplo, vamos a ver ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, lo siguiente. Dice, mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, dice, el señorío. No temen, dice, decir mal de las potestades superiores. También lo mencionaba eso la carta de Judas. Veas la característica de los cristianos libertinos o de que hay libertinaje dentro del pueblo de Dios. Rechazar la autoridad. El consejo, hermanos, de la palabra en Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Es distinto a esta actitud. El verso 17 más bien dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos, dice, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces la palabra nos enseña que lo contrario a esta actitud tiene que ser obedecer, oír, atender el consejo, la enseñanza de aquellos que están enseñando dentro de la iglesia. Entonces hay personas, por ejemplo, que a uno le toca muchas veces irles a hablar y cuesta. Porque, por ejemplo, hay personas que han caído, por ejemplo, en pecado y uno quiere enseñarles y le dicen, mire, ¿qué me va a hablar usted, por ejemplo? Si yo lo sé todo, dice. No quieren recibir la palabra del Señor, el consejo, la corrección. Y más si es una persona más adulta, por ejemplo, que uno, ¿no?
Entonces no quieren recibir esa palabra. Y entonces la palabra nos enseña acá que cuando hay libertinaje dentro del pueblo de Dios, entonces hay personas, usted lo va a identificar, yo lo voy a identificar. Si es en mi vida, voy a tener esa actitud. No me voy a dejar aconsejar, no me voy a dejar corregir, no me voy a dejar enseñar. Y cuando es dentro del pueblo de Dios, vamos a ver esa actitud también de hermanos que se enojan cuando se da un mensaje, por ejemplo, desde el púlpito fuerte. Hay personas que dicen, por mí lo dijo. Y comienza, mire hermano, la llorazón, ¿verdad? Dentro de la iglesia, cuando usted da un mensaje, por ejemplo, atacando algunas actitudes o comportamientos o pecados dentro de la iglesia. O tal vez usted lo hace con la intención de prevenir, pero como ya se está dando, entonces uno ve, por ejemplo, el rechazo muchas veces al mensaje dentro de la misma iglesia. ¿Verdad? Entonces es muy interesante, hermano, poder identificar estas actitudes, estas características. Entonces decíamos de libertinaje dentro del pueblo de Dios y también poderlo identificar, también decíamos en nuestra propia vida. Entonces esta característica decíamos que es el rechazo a la autoridad espiritual. ¿Verdad? Entonces la Biblia nos aconseja más bien que debemos obedecer a los pastores, sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Verdad? Eso dice la palabra del Señor. Otra característica, hermanos, es la negligencia de las disciplinas espirituales. Y con esto nos referimos, hermanos, a que en esta situación, cuando hay, decíamos, libertinaje dentro del pueblo, o cuando nos estamos nosotros convirtiendo en cristianos libertinos, no le damos prioridad a las cosas espirituales. Porque ya nuestra relación con Dios, hermanos, está siendo superficial. No le damos prioridad a las cosas espirituales. Y podríamos mencionar, hermanos, algunas de estas cosas. Entonces, en la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo, mis hermanos, en la primera carta a los Corintios. Capítulo 9. Vamos a leer el verso 27. Mire lo que decía el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces estamos hablando, hermanos, de seguir, ¿verdad? Luchando. Decía Pablo, más bien golpeo de mi propio, ¿qué decía? Mi propio cuerpo. Eso significa no ascetismo, ¿verdad? Sino que lo que hacía es que seguía sacrificando, presentando su cuerpo, como la palabra nos pide en Romanos también, en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, dice Romanos racional. ¿Verdad? Entonces Pablo decía, no, yo sigo, ¿verdad? Luchando. Golpeo mi propio cuerpo, lo pongo en servidumbre, porque no quiero ser eliminado después de que ayudé a muchos, ¿verdad? A poder llegar al Señor y que muchos se van a salvar por el mensaje de la predicación que pudimos dar y que al final nosotros vengamos a ser eliminados. Entonces como que no cuadra, decía Pablo. Entonces golpeo mi cuerpo, lo sacrifico, lo entrego por completo al Señor. Entonces decíamos, debemos no ser negligentes, sino dar prioridad a lo espiritual. Entonces, cuando hay libertinaje en el pueblo de Dios, o cuando estamos convirtiendo en cristianos libertinos, entonces la negligencia a las disciplinas espirituales, comenzamos, hermano, comienza a reflejarse. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Falta de congregarse. Entonces vemos nosotros eso muchas veces en el pueblo de Dios. Que a los hermanitos, por ejemplo, hay que andarlos siguiendo, ¿va? Para que se congreguen. Porque tienen tiempo para todo, por ejemplo, menos para congregarse. ¿No? Entonces no hay prioridad a las cosas espirituales. Cuando son cultos de oración o ayuno, hermano, cómo cuesta poder convocar muchas veces a la iglesia, a los estudios bíblicos. Uno puede notar eso.
¿Verdad? Entonces, no hay que perder de vista, hermanos, que estas son características, decíamos, de libertinaje dentro del pueblo de Dios. Entonces, la falta, la negligencia de las disciplinas espirituales. Esto dice 1 Timoteo 4, mire, hermano, versículo 7, vamos a leer. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra, hermanos, desecha fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, para lo material, para lo físico, para lo carnal, muchas veces hay tiempo, hay recursos y le damos prioridad, pero para lo espiritual entonces a veces cuesta. Y acá la palabra nos enseña que debemos ejercitarnos para la piedad, para hacer la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. Y eso tiene promesa, dice, tanto para esta vida presente y también para la venidera. Entonces vale la pena, vale la pena. Pero cuando hay, decíamos, libertinaje dentro del pueblo o cuando estamos convirtiéndonos en cristianos libertinos, entonces comenzamos a notar de que hay negligencia con respecto a las disciplinas espirituales. Nuestro cristianismo se vuelve una relación, decíamos, superficial. No priorizamos lo espiritual en nuestra vida. Otra característica, hermanos, que vamos a estar mencionando para ir terminando, hermanos, es la indiferencia hacia la santidad. En esta característica, hermanos, vamos a ver nosotros que cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de el llamado a la santidad que Dios nos hace. Es un llamado, hermanos, totalmente claro. Es un llamado claro. Sin embargo, el libertino no lo toma en serio, viviendo sin el propósito de agradar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que el llamado de Dios a la santidad es un llamado, hermanos, totalmente claro. No lo dijo en parábolas, no es un misterio, sino que es un mensaje totalmente claro de parte de Dios para su pueblo. Lo vamos a leer, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor en estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces decíamos, el llamado a la santidad es un mensaje, es un llamado de parte de Dios y totalmente claro. El que lo llamó es santo y ustedes deben de ser, ¿verdad? Santo. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Verdad? Entonces es un llamado totalmente claro. Y en Hebreos 12:14 la palabra nos enseña así, de esta manera, en este verso dice, seguid la paz para con todos y la santidad. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es interesante poder ver, amados hermanos, cómo la palabra nos enseña que el llamado a la santidad es un mensaje claro, pero que cuando hay libertinaje dentro del pueblo de Dios, este llamado, ¿verdad? Hay una indiferencia, decíamos, hacia la santidad. Hay una indiferencia hacia la santidad. No se le da el debido respeto, ¿verdad? A este punto. Nos olvidamos que el que nos llamó, dice el texto, es santo y que ese tiene que ser también nuestro comportamiento. En toda manera de vivir, en nuestras palabras, en nuestras
a aquel que nos llama. Entonces, amados hermanos, la verdadera fe, hermanos, cristiana, se muestra por medio del arrepentimiento, por medio de la obediencia y una vida transformada, que busca reflejar a Cristo Jesús en todas sus áreas. Vamos a leer para terminar, hermanos, Gálatas 4:19. Miren lo que dice la palabra. Primero vamos a leer el 2:20. Dice el apóstol Pablo acá: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea, entonces esa es tiene que ser la filosofía, hermanos, del cristiano. Como el apóstol Pablo le decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Y nuestra vida tiene que ser, dice la palabra, para reflejar a Cristo en todas, ¿verdad?, nuestras áreas. Lograr, hermanos, en el 4:19 el apóstol Pablo le decía a los filipenses: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y miren lo que Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, hermano, que esa tiene que ser, ¿verdad?, nuestra meta. Decía Pablo: yo estoy sufriendo, ¿verdad?, con ustedes. Pero dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la meta, ese era el anhelo del apóstol Pablo. Que en la vida, en el corazón de estos hermanos pudiera formarse, pudiera reflejarse, pudiera notarse, que pudieran las demás, los que están a su alrededor, ver, ¿verdad?, a Cristo en nosotros. Tiene que ser nuestra meta. Entonces, amados hermanos, no olvidemos, como ya mencionábamos al principio, que el escritor a Judas, desde su tiempo, él nos presentó esa preocupación, porque en su tiempo ya se habían infiltrado, decíamos, el libertinaje dentro del pueblo de Dios. Y él lo recordó y él les exhortó diciendo: mire, tengan cuidado, porque Dios esa actitud la ha castigado en el pasado y no va a dejar de hacerlo también en el presente, ¿verdad? En nosotros ya tenemos el ejemplo de que Dios va a castigar esa actitud. Y nosotros debemos cuidarnos tanto personalmente, amados hermanos, cuidarnos cada uno de nosotros a poder cuidar esa relación con el Señor. Y cuidadito, dejar infiltrar, decíamos, ¿verdad?, esa situación de libertinaje, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya vimos esas características que pueden decirnos si estamos teniendo esta actitud. Y también cuidar, decíamos, la iglesia local en la cual nosotros servimos, ¿verdad? Donde usted predica, donde yo predico, poder siempre estar vigilando esas situaciones. Entonces, para que en la iglesia, ¿verdad?, el Señor, entonces cuidemos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, de que no florezca, diríamos, hermanos, el libertinaje dentro del pueblo de Dios, sino que estemos ahí siempre, ¿verdad?, cuidando a través de la palabra, a través del consejo de las Escrituras. Y miremos el ejemplo, decíamos también, hermanos, en el cristianismo como religión en general. Entonces, ¿cómo está, verdad, el mundo religioso? ¿Verdad? Con el libertinaje a su plenitud. ¿Verdad? Personas, hombres, mujeres, que se hacen llamar cristianos, pero viviendo una vida, decíamos, totalmente ajena a los principios del cristianismo. Y en la iglesia del Señor, en nuestro corazón principalmente, no debemos permitirlo, y velar para que también, hermanos, no florezca dentro de la iglesia local en la cual servimos. Hermanos, gracias por este tiempo tan especial, esperando que lo que hemos meditado sea de bendición, hermanos, para nosotros, y que Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. Muchas gracias a usted, mi hermano Manuelito, por ese tema tan importante. Y la verdad, pues, que es un tema muy importante para los siervos del Señor. Es de mucha importancia y
debe de ser siempre recordado, no dejarlo desapercibido este tema, porque sabemos y entendemos que hay libertad y hay libertinaje, y como los siervos del Señor que somos, debemos de entender y reconocer que es libertad y que es libertinaje. Eso es muy importante, porque el diablo, Satanás, está siempre ahí queriendo meter cosas que no van de acuerdo al patrón bíblico, como es las enseñanzas de Cristo Jesús. Y lo que me gustó cuando usted inició, que habló de Judas, en el verso 4, amado hermano, que dice, porque algunos hombres andan entrando encubiertamente. Hermanos, ojo, andan muchos hombres entrando encubiertamente como diciendo ser doctrina de Cristo, pero no lo es. Tengamos mucho cuidado, ojo y oído y atención. Creo que es un tema muy bueno. Espero que estén ya formulando sus preguntas o comentarios, amados hermanos. Pero antes de esto, vamos a hacer la oración de cierre para que luego los que nos quedemos aquí estemos participando de las preguntas y comentarios y así enriquecer más este tema. Hermano Henry Castellón de Costa Rica, dános la oración. Seguidamente estará nuestro hermano Robert Montero con los 20 minutos de preguntas y comentarios. Adelante, hermano Henry. Amén. Bendiciones, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que Dios nos ha hablado hoy. Bendito y eterno Padre, que reinas a la altura de los cielos, también en nuestros corazones, Señor. Tú que tienes el control del universo, Señor, en infinito y más allá. Rogamos, Padre, que tengas control de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros deseos, Señor, que nos apartan de ti, Señor. De las tentaciones, Señor, que el mundo, Señor, nos ofrece. Agradecemos, Señor, por esta hermosa enseñanza que hoy, Señor, nos has enseñado, que has usado, Señor, a un hombre, a un siervo tuyo, Señor, para que nos hable, Señor, para que nos enseñe, nos exhorte, nos ayude, Señor, a examinarnos cada uno de nosotros, Señor, en qué estamos fallando, Señor. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra, como dice tu palabra, a hablar donde ella habla y callar donde ella calla, Señor. Enséñanos cada día, Señor, todos los días de nuestras vidas, andar, Señor, delante de ti, Señor. Andar, Señor, como un libro abierto, Señor, que el mundo sepa, Señor, donde quiera que nos encontremos, que somos discípulos, como tu palabra así lo enseña, como Jesucristo lo dijo. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Padre eterno, rogamos, Señor, que no solamente tengamos amor los unos por los otros como iglesia, sino que también amemos, Señor, a aquellas personas que aún no te han conocido. Y ellos tengan ese deseo, Señor, de conocerte también y ser parte de esta gran familia, Señor, universal aquí en la tierra. Padre eterno, que estas palabras no se las lleve el viento, que no entren por el oído derecho y salgan por el izquierdo, sino que quede en nuestra mente, que haga, Señor, mella en nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a crecer cada día, Señor, y a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, danos sabiduría para hacer tu voluntad, Padre eterno, y poder agradarte, Señor, y que donde quiera que nos encontremos, Señor, seamos, Señor, un ángel, como dice tu palabra, un mensajero de tu palabra para llevaros a otros, Señor. Padre eterno, perdona nuestras faltas que hemos actuado muchas veces, Señor, queriendo, no queriendo, Señor, voluntaria e involuntariamente. Te rogamos, Padre, que nos perdones, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Y todo esto hemos orado y hemos dado gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Henry Castellón, por esa hermosa oración que nos ha hecho. Y ahora pues damos paso a las preguntas y comentarios con la dirección de nuestro hermano Robert Montero. Adelante, hermano Robert, con los 20 minutos. Muy buena noche, queridos hermanos. La paz de Dios sea con todos. Muchas gracias, hermano Malvin, por la oportunidad que nos da de coordinar este segmento tan importante como es el de preguntas y comentarios. De inmediato, los 36 hermanos, 38 hermanos que estamos aquí activos, daremos paso a quienes hayan querido comentar sobre el tema de nuestro hermano Manuel Herrera, quien ha puesto un tema
conciso y preciso, bastante claro y de mucho dominio, como lo hizo nuestro hermano, y en nuestro caso también, ya que como ministro del Evangelio conocemos de estos asuntos. Pues en lo que nuestros hermanos van motivándose, les indico que Filipenses 2:15 nos hace una salvedad donde nos manda a ser luminares en el mundo, en una generación maligna y perversa. Pues de tal manera que seamos ejemplos en lo que nuestros hermanos levantan su manito. Vamos leyendo el comentario en el chat donde nos dice por acá nuestro hermano Jorge Cambronero, excelente tema. Mario Viva dice, ¿se le puede llamar cristiano o persona así dentro de la iglesia? Al parecer es un comentario o una pregunta, a pesar de que no vemos los signos de interrogación, pero esto menciona a nuestro hermano Mario Viva. ¿Se le puede llamar cristianos o personas así dentro de la iglesia? Si tiene algo que decir, hermano Manuel, a lo que dice nuestro hermano Mario Viva, los micrófonos son suyos. Sí, bueno, de acuerdo a nuestro tema, hermanos, que estábamos, ¿verdad? Exponiendo, definíamos, por ejemplo, que cuando hablamos de cristiano libertino es un término, decíamos, este término generalmente se usa para describir a una persona que se identifica como cristiano, pero vive de una manera que contradice los principios y enseñanzas del cristianismo. ¿Verdad? Es lo que mencionábamos ¿verdad? En este tema. Entonces se identifica como cristiano, pero en su manera de vivir contradice los principios, ¿verdad? Del cristianismo. Entonces, sin embargo, también en la escritura, amados hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, los Corintios, en la carta a los Romanos, los Gálatas, por ejemplo, que se habían tan pronto alejados del que los llamó. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Gálatas siempre los llama, ¿verdad? Hermanos. A los Corintios también los llama, ¿verdad? Hermanos. Aun cuando tenían, ¿verdad? Digamos, algunos problemas serios. ¿Verdad? Entonces que el apóstol Pablo trata de corregir ¿verdad? En estas cartas. Y entonces, esto que estamos hablando, también estamos hablando de algo que posiblemente hay que corregir en ¿verdad? En nuestra vida y que Dios nos ayude a que así, ¿verdad? Así sea. Y también decíamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque quizás hayan algunos, por ejemplo, que no hayan, ¿verdad? Entendido bien el cristianismo, pero con la enseñanza, con la corrección, con la disciplina, posiblemente pues van a lograr, ¿verdad? Entrar en entender bien el concepto, por ejemplo, de ser cristianos y van a comenzar a vivir el cristianismo de una manera agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, eso podría, hermanos, comentar con respecto a la pregunta del hermano. Muchas gracias, hermano José, perdón, hermano Manuel, que tengo aquí en vista a nuestro hermano José Bello. Esperamos, hermano Mario Viva, de lo que ha respondido nuestro querido hermano Manuel, usted pudiera digerir. Damos paso entonces a nuestro querido hermano José Bello y en el mismo tenor pasamos con nuestro hermano Tomás para seguir. Adelante, hermano José Bello. El tiempo es Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias al Señor por la palabra, hermano mío. Y no quería eh, dejar pasar la oportunidad que me da el Señor de poder participar y agradecer también
al hermano Manuel por este tema. Yo me quedé en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, como decía el hermano, eh, en parte de esta carta se refiere a, a los hermanos y así como los advierte, también los reprende y también les hace ver de la forma que deben de vivir o andar. En esta carta habla de andar en el Espíritu en el versículo 16 del capítulo 5 y también en el 25 nos habla de vivir por el Espíritu. No solo debemos de andar en el Espíritu, sino también sembrar para el Espíritu, porque en el capítulo 5 nos muestra en la manera que debemos de andar, vivir, sembrar, y es también importante considerar la manera como debemos de vivir, decía el hermano Manuel, en el sentido espiritual, que no solo sea religiosidad y quizá hay una responsabilidad colectiva más allá. Creo que hay un audio abierto, no sé si se escucha bien. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces, El hermano también, Ever Sigüenza. eh, entonces también, gracias hermano Milton. Entonces también creo, hermanos, que debemos de considerar lo que nos corresponde personalmente en cuanto a lo que debemos dejar de hacer, ya sea los pecados que estén todavía ahí en nuestra vida nueva en Cristo y también sobre todo lo que debemos de hacer para con la iglesia colectivamente. Creo que lo que dice el versículo 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esas obras de amor van de la mano con los frutos del Espíritu. Nos dice el 22, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, para no volver a la ley antigua, para no justificarnos por la ley y para no andar tampoco bajo la ley, no ser guiados, como dice el 18, por la ley, sino por el Espíritu. Y así aprender a vivir y enseñar a los hermanos también a vivir por el Espíritu, lo que significa realmente la espiritualidad, viviendo como nos enseña la palabra en el versículo 22, con amor, con gozo, con paciencia, con paz. Y muchas veces hace falta eso, hermanos, porque nos ofuscamos, nos enojamos, guardamos ira y muchas veces no dejamos que el amor del Señor fluya entre nosotros para poder lograr más cosas, sino que nos limitamos o dejamos que ese obstáculo y esa ansiedad de la carne nos gane y nos apartamos muchas veces de la congregación o de los hermanos o de esas obras que el Señor tiene preparadas de antemano para nosotros, que muchas veces no somos partícipes por eso de los prejuicios o de las críticas hacia los demás hermanos. Y pienso, hermano, para terminar, que la vida en Cristo es una vida cíclica. Yo en algún momento miro hacia atrás el principio de mi cristianismo y no era igual que ahora. Y al ir entendiendo la palabra comprendí lo que significaba realmente la espiritualidad. El actuar con espiritualidad, como dice el capítulo 6, significa actuar con mansedumbre. Y si actuamos con mansedumbre vamos a tener la actitud de Cristo, ser mansos como Cristo también es manso y aprender a vivir con humildad, sirviendo a la iglesia y no solo los días que se reúne la iglesia, sino también los días que estamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Creo que el Señor siempre nos da oportunidad para servir y para servir con amor, con humildad y con mansedumbre. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias a usted, hermano José Bello. ¿Va a agregar algo nuestro querido hermano Manuel?
No, hermano, ahí estamos de acuerdo con el hermano. Amén. Damos los micrófonos a nuestro hermano Tomás Parillo, quien va a comentar al respecto. Adelante, mi querido hermano Tomás. El tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos. Amén. Eh, bueno, excelente tema, hermanos, sobre la vida libertina. Considero, hermanos, hay cosas que podemos opinar y hay cosas que tenemos que decir, como la Biblia dice. Considero que eh, estamos fallando en algo aquí, en esta parte, ¿no? Porque nuestros hermanos, ¿no? Llevan una vida sin rumbo, ¿no? Sin dirección. Y a eso lo consideramos probablemente una vida libertina, ¿no? Porque es probable que nosotros estemos como predicadores, yo soy predicador y considero que soy predicador maestro de la Biblia y es una preocupación siempre, ¿no? En nuestras iglesias, ¿no? Que nuestros hermanos necesitan vivir, pues, como cristianos, ¿no? Una vida distinta, una vida en Cristo. Pero creo que en cierto aspecto estamos fallando nosotros, nos preocupamos mucho por la doctrina, enseñarle doctrina, 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 pero no le enseñamos cómo vivir la vida cristiana. Por ejemplo, por ejemplo, decimos, no, hermanos, hay que evangelizar, ¿no? Pero no le enseñamos cómo evangelizar, ¿no? Eh, Esperamos que nuestros hermanos se comporten bien, ¿no? Que pues no estén con un lenguaje libertino, pero no le enseñamos cómo hablar, ¿no? Cómo utilizar nuestro lenguaje. O sea, no nos hemos preocupado probablemente, ¿no? Por la vida cristiana de tus hermanos, ¿no? Cómo vivir la vida cristiana. Una cosa es decir, haga esto, pero una cosa es enseñarle cómo hacer, ¿no? Y probablemente otros hermanos, pues, por ejemplo, leen la Biblia, pero no le agarran el gusto porque no le hemos enseñado, ¿no? Cómo estudiar la Biblia, ¿no? Cómo estudiar la Biblia, ¿no? Cómo estudiar la Biblia, pasos básicos, sencillos, ¿no? No necesitamos entrar a la hermenéutica, nada por el estilo. Probablemente no le hemos enseñado, por ejemplo, cómo orar, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? En ese campo yo soy muy observador y a veces cuando incluso yo me equivoco, mi esposa me observa bastante, ¿no? A veces cuando los hermanos, por ejemplo, dirigen la oración, las oraciones son fatales, ¿no? O sea, disculpe dígale hablar, pero a veces son fatales, ¿no? Porque no se dirigen al Padre y pues no, y terminan orando al mismo Padre o se dirigen a Jesús, o sea, no hay orden en una oración, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no le hemos enseñado a orar, sencillamente? No le hemos enseñado a orar, sencillamente. E incluso a la hora de la cena del Señor, dice, ¿no? Tú Padre celestial que estás en el cielo, tú que moriste en la cruz, ¿no? Y pues no, oró mal, pues, ¿no? Porque no le hemos enseñado, ¿no? No es su culpa. Así que y esas son cosas, ¿no? Y de repente no hemos enseñado porque la vida matrimonial que viven pues, es una vida matrimonial libertina, cada quien anda por su lado, pues no hay una vida matrimonial realmente, una vida conyugal, ¿no? Una relación sana, saludable, porque probablemente no le hemos enseñado, pues, ¿no? De cómo tratarse como esposos, ¿no? O sea, cómo debe vivir un esposo, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? El esposo tiene que ser bueno, que por allá, ¿no? Entonces, y decirle que leer los textos que hablan de los frutos, hay que tener los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿cómo lograr tener esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces nuestros hermanos necesitan, ¿no? Cómo vivir la vida cristiana. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, haga esto, pero a veces necesitamos ayudar a nuestros hermanos a hacer las cosas como deben hacerlo, ¿ya? Con algunos ejemplos probablemente. Entonces, eso es lo que está fallando en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, por esa razón ya. Una cosa ya es cuando ya algunos hermanos, pues, ¿no? Con conocimiento de causa, pues, ¿no? Con alevosía de ventaja, pues, ¿no? Pues viven una vida libertina, causan problemas, ¿no? Y es otro asunto, ¿no? Y sobre todo cuando los predicadores hacen cosas, ¿no? Porque ellos ya conocen, pues, ¿no? Entonces no tiene perdón, pues, ¿no? El que hace eso, pues, ¿no? Pero a veces, ¿no? Nuestros hermanos, por nuestra propia negligencia, y cuando enseñamos doctrina, pues, estamos enseñando básicamente teoría, pues, ¿no? Pero lo esencial, los hermanos necesitan vivir cómo amar a su prójimo, por ejemplo, ¿no? Cómo amar a su prójimo. ¿Ya? Una cosa es decir quién es su prójimo, pero Jesús enseñó, por ejemplo, ¿no? Cuando este fariseo preguntó, ¿no? ¿Quién es mi prójimo, no? Jesús le enseñó, ¿no? Cómo ser, ¿no? Un buen prójimo.
un buen samaritano, ¿no? Cómo ser un buen, una buena persona, con una ilustración, ¿no? Entonces Jesús enseñaba así, ¿no? Cómo deben ser, ¿no? No solamente Jesús nos manda a hacer, nos enseñó a hacer cosas, sino que nos enseñó cómo debemos hacerlo y cómo debes tratar a las personas, ¿no? Con amor, con cariño, esas cosas. Así que hermanos, y yo también he reflexionado en esto, en el mensaje, y espero que también ustedes, hermanos. Bendiciones, muchas gracias. Gracias a usted, hermano Tomás, por tan importante observación. Hermano Manuel, ¿algo que agregar? Sí, gracias, hermano Tomás, por, ¿verdad? Por su observación totalmente de acuerdo, hermano, ¿verdad? También con ese punto, porque es muy importante el no solo enseñar, como ya usted mencionaba, la doctrina, sino también a cómo, ¿verdad? Cómo vivir la vida cristiana. Em, para ampliar un poquito, Se está congelando este hermano. Sí, fue autorizado el hermano, el hermano Manuel. Eh, en lo que se defrisa el hermano, podemos dar lectura al comentario del hermano Ever Singüenza, que dice, el libertinaje tiene su origen en la falta de amor a los hermanos y al prójimo. ¿Ya entró el hermano Manuel? ¿me escuchan, hermanos? Ahora sí. Ah, muy bien. Adelante, hermano. Sí, Adelante. entonces estábamos enseñando, les mencionaba sobre el papel de la mujer en la iglesia acá, y entonces pues dimos el tema, lo entendieron los hermanos, pero después estábamos pensando, por ejemplo, con algunos hermanos pero ¿qué hacemos también, verdad? Entonces, con respecto al tema, entonces, porque hay hermanas que quieren, dice, no, que yo quiero servir, que yo quiero, ¿verdad?, hacer esto. Entonces, creamos, por ejemplo, grupos de salir los sábados, por ejemplo, a visitar enfermos, a evangelizar. Y entonces ya abrimos, por ejemplo, ese campo para que se puedan integrar, por ejemplo, más hermanos y hermanas. Entonces, con esa meta, ¿va? Entonces hay hermanas que salen a visitar enfermos, ¿verdad? Que salen a evangelizar, ¿verdad? Entonces, no solo enseñar, decíamos, la teoría, como decíamos, sino, como decía el hermano, sino también el poder involucrarnos, ¿va? ¿Cómo nos involucramos a servir todos ¿verdad? Al Señor. ¿Verdad? Entonces a vivir ¿verdad? La vida cristiana como el Señor ¿verdad? Nos pide. Entonces es muy, muy importante y le agradezco, hermano, por ese comentario. Dios me lo bendiga. Amén. Dice que usted no estaba, hermano Manuel. El hermano Ever Singüesa dice, el libertinaje tiene su origen en la falta de amor a los hermanos y al prójimo. ¿Algo que decir ahí, mi hermano? Sí, sí, hermano, de acuerdo, pero también podríamos decir que a falta de amor hasta uno mismo, hermano, porque está poniendo en riesgo también su propio destino eterno. Amén. Amén. Eh, no sé cuál del hermano José René Rosa o José Corea había levantado previamente la mano, pero lo damos en el mismo orden que tenemos acá. Hermano José René Rosa, el tiempo es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, mi hermano Robert. Amén. Como nuestro hermano Tomás dijera, es un tema que podemos dejarlo nosotros en la parte teórica. Y la parte teórica es muy importante porque aprendemos principios, fundamentos importantes dentro de nuestra enseñanza y el entendimiento de la doctrina bíblica.
Pero el libertinaje, según nosotros lo vemos expresado con los Gálatas, quienes estaban viviendo una vida precisamente libertina, en el sentido que estaban haciendo las cosas que a ellos les agradaban, en vez de hacer las cosas que a Cristo le agradaban, se vuelve entonces algo práctico. Y es ahí donde diría yo, encontramos lo que realmente se convierte para nosotros en el desafío. Porque a veces nosotros mismos que estamos enseñando desde un púlpito a practicar la santidad, a practicar los valores y los principios cristianos, muchas veces nos volvemos nada más como esas personas que señalan, que apuntan, que dictan, pero quedamos muy lejos de esa vida práctica. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana? Ese era el punto de nuestro hermano Tomás. Y el cómo vivir la vida cristiana inicia precisamente con el ejemplo, una vida que realmente es un ejemplo, que se convierte en un estandarte para que otros también puedan vivir, porque no quiero ser repetitivo con todo lo que decía el hermano Tomás, pero él preguntaba, o él afirmaba, aseveraba, les decimos que vivan en santidad, pero no les enseñamos cómo. Y aquí es donde entra para mí realmente la esencia del tema y también de esta participación que se amplía con esos comentarios. ¿Cómo modelamos nosotros una vida que realmente se ajusta a los principios y a los estándares que Jesús establece? Y cómo nosotros no saltamos esos límites que precisamente son los que nos mantienen dentro de la libertad cristiana, sin, por supuesto, llegar a los extremos de el libertinaje, como nuestro hermano Eber definía el libertinaje, ¿verdad? El libertinaje es precisamente es hacer a Cristo a un lado. Es lo que los Gálatas habían hecho, se habían desligado de la gracia de Cristo y por lo tanto estaban viviendo una vida disoluta, una vida que se ajustaba a los deseos carnales. Entonces el libertinaje tiene que ver con la carne, tiene que ver con esos deseos que de alguna manera nosotros podemos justificar, incluso doctrinalmente o religiosamente hablando, pero que nos desligan de Cristo Jesús. ¿Cómo modelar la vida cristiana para que otros puedan también vivir ese estilo de vida? Ese es el principio que yo encuentro en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, donde el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, evitamos el libertinaje cuando Cristo Jesús realmente se convierte en el modelo de nuestras vidas y nosotros comenzamos también a modelar a Cristo a otros. De esa manera vivimos una vida cristiana práctica. Gracias, hermano Manuel, por el tema de esta noche. Gracias, hermano René Rosa. ¿Quiere agregar algo, hermano Manuel? Hermano Manuel, se nos fue. Tiene problemas con el internet, creo. ¿Me escuchan? Se quedó congelado, ¿no? Ahí va. Ahí está. En el teléfono estoy también aquí, hermano. Se quedó dormido. Entonces, sí, hermano, agradecido con el hermano René también por su comentario y por eso terminamos ahí con Gálatas capítulo 2 verso 20, donde debemos poner a Cristo y formar a Cristo también ¿verdad? En nosotros y hacer morir el yo y que Cristo sea el que vive en cada uno de nosotros. Gracias, hermano René, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Damos al hermano José Correa, yo creo que ya se nos fue el tiempo, hermano, pero vamos a pasar con el hermano José Correa un minutito ahí para no dejar a nuestro hermano así. Adelante, hermano José Correa.
Muchas gracias, hermano. Que Dios me les bendiga a todos en nombre de Jesús. El tema, gracias, hermano Manuel, por el tema. Es un tema muy actual. Nos va a ayudar bastante en la corrección, que es lo que corresponde corregir, estar alerta. Y hay una situación que es preocupante en todo este tema, que realmente nosotros como predicadores debemos de dar el ejemplo en todo lo que es los principios de un cristiano, vivir en amor, vivir en santidad, vivir con una fe genuina, ser ejemplo, porque si entonces un hermano que viva o hermana, realmente nos convertiríamos en una piedra de tropiezo. Y esto significa que no va a haber un crecimiento en las congregaciones, significa que le estamos haciendo daño a los jóvenes, a los niños y empezando por uno mismo. Hay una palabra bien importante en la cual nosotros, que está en los requisitos de los obispos, que todos lo conocemos en 1 Timoteo 3:2, que dice que tiene que ser irreprensible. Y esa palabra es para todos nosotros, no solamente para el anciano. Es para todos nosotros. Si nosotros vivimos de esa manera irreprensible y la atesoramos realmente y la vivimos, no vamos a tener ningún inconveniente en el sentido de ser ejemplo para con los demás. Y bueno, la palabra es tan bella que nos ayuda a cómo conducirnos, a cómo dar lo mejor de nosotros para bien de sí mismo, para bien de la congregación, porque recordemos que Dios siempre pues nos ha confiado su palabra, su iglesia y a toda criatura. Entonces debemos nosotros vivir esa frase irreprensible, porque hay una cuestión que me preocupa mucho y en lo que usted lo menciona, Juan Manuel, es la cuestión comunitaria, porque hay influencia externa y hay de pronto influencia interna de la congregación. Va a depender, recuérdese que no es lo mismo una congregación ciudad o una congregación rural. Los problemas pueden ser similares, pero en diferentes contextos. Entonces, hay que estar alerta en eso y le agradezco mucho, hermano, ese tema, ¿verdad? Es muy importante que reflexionemos y para poder nosotros restaurar a tiempo y fuera de tiempo. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias a usted, hermano José Corea, y a todos los hermanos que han comentado. Sí, bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Anual. Se nos fue no, está aquí. Nuestro hermano Anual, por favor, el tiempo es suyo. Ya casi estamos entregando, hermano Malvin. Adelante, hermano Anual. Dios les bendiga, hermanos. Sí, estuvo excelente el tema. Yo entré un poco tarde, tuve algunas diligencias, entonces no pude entrar a tiempo, pero sí me pareció interesante el tema sobre el libertinaje. Pienso, hermanos, que para poder ayudar a la situación del libertinaje se debe de promover bastante, digamos, el área, trabajar mucho en el área espiritual, porque, por ejemplo, hay hermanos, por ejemplo, que cuando, bueno, ahí está la congregación, pero hay varios hermanos que de repente les da lo mismo congregarse como no congregarse. Sabemos que es muy importante por lo del asunto de de la comunión. Entonces hay hermanos que se ausentan, ¿verdad? Se ausentan un buen tiempo. Algunos pues llegan de por medio, dejan espacios cuando sabemos de que eh, es muy importante la participación en la comunión. Cuando estamos reunidos como iglesia, debemos de tomar en cuenta que el mandamiento de la Santa Cena es un mandamiento muy importante, ¿verdad? Y algunos pues les da lo mismo reunirse para estar en la comunión como no, y
Y ahí pues que lo que hay es libertinaje porque le dan más importancia a otras situaciones personales, ¿verdad? Eh, actividades que ellos mismos hacen, pero que no están dándole el lugar que le corresponde a Dios y a su vida espiritual. La palabra de Dios es muy clara cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Porque cuando yo como el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo, el pan lo que hace es que nos da vida espiritual. Y cuando yo participo del jugo de uva que representa la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Entonces estamos en esa sintonía, en esa comunión horizontal, ¿verdad? Con la iglesia y esa comunión vertical con nuestro Dios. Entonces también se da el asunto de hermanos, por ejemplo, o sea, hablo también del asunto de la espiritualidad, que cuando hay reuniones, eventos importantes, están los jóvenes y a veces hay adultos también, y está el sermón, está el tema en vivo, y muchas personas están con la tecnología, o sea, con su celular, no están poniendo atención al mensaje, están en otras actividades dentro del mismo cubículo de la iglesia y no están prestando atención a lo que se está dando en ese momento, ¿verdad? Luego salimos del culto, vamos a nuestras casas y luego nosotros también nos involucramos con el asunto de la música. O sea, ¿qué tipo de música estamos escuchando? No estamos oyendo cánticos espirituales. La palabra de Dios es clara y dice que debemos de cantar con salmos, con himnos y cánticos espirituales al Señor, ¿verdad? Entonces no existe esa devoción. Más bien lo que existe es que nos identificamos más con el mundo que con la iglesia, porque estamos identificándonos más con este tipo de música perversa que hay, ¿verdad? Reggaetón y otro tipo de música que lo que trae son más bien obscenidades, y en vez de acercarnos más para estar con Dios, ¿verdad? Directamente, entonces cada día más lo que estamos haciendo es alejándonos, y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces se está enfriando, entramos en un enfriamiento espiritual. Entonces pienso, hermanos, que deberíamos de trabajar más en ese sentido, ¿verdad? En la parte espiritual para poder controlar el asunto del libertinaje que hablaba también el hermano, ¿verdad? Logré captar cuando él decía una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad, decía él, ¿verdad? La libertad es cuando nosotros mismos nos sentimos seguros de que hemos sido libres del pecado, cuando hemos venido a Cristo, ¿verdad? Y toda la vida cristiana, toda la relación que tenemos con nuestro Dios, eso hace que nosotros, ¿verdad? Que Dios tenga compasión y misericordia, y por el asunto de que actuamos con Dios, como decía al principio, ¿verdad? La comunión es muy importante, porque cuando yo participo de la comunión, entonces la iglesia, nosotros formamos la iglesia precisamente por eso, porque comemos y bebemos, entonces Cristo está observando el accionar de cada persona, y él entonces nos identifica. Cuando comemos el pan y tomamos la copa, él nos identifica que estamos formando su cuerpo. Pero si dejamos de hacerlo, entonces él no lo identificó, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que corregir eso, la parte espiritual de los hermanos, tanto jóvenes como también adultos dentro de la iglesia. Muchas gracias, hermano Anual. Hermano Manuel, su recomendación final. Y de acuerdo también, hermanos, con el hermano Anual, es para poder combatir, como decía el hermano, pues el libertinaje en nosotros y dentro del pueblo de Dios tenemos que eh, crecer espiritualmente, de darle prioridad a lo espiritual. Pero vemos esa tendencia, decíamos, en nuestro tiempo, ¿verdad? A ser más carnales
y vemos a veces muchas actividades dentro de las iglesias más enfocadas en lo material, en lo carnal, que muchas veces en lo, ¿verdad? En lo espiritual. Entonces, definitivamente debemos de crecer, ¿verdad? Espiritualmente, de darle prioridad, decíamos, a las cosas espirituales para poder combatir, como decía la, ¿verdad? La carne, porque tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu y va a ganar, como decía ya alguien, a quien alimentemos más. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Muchas gracias a usted, hermano Manuel, y a todos los hermanos por la participación y adorno y la identificación de los diferentes puntos en este mensaje de la palabra de Dios. Pasamos entonces con nuestro hermano Malvin Maradiago. Que la paz de Dios sea con todos. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Robert, por dirigir este tiempo de preguntas y comentarios. Y gracias a todos mis hermanos por enriquecer más el tema aún. Hermano Manuelito, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Siga siempre adelante y que Dios bendiga su ministerio allá en Guatemala. Dios me lo bendiga. Adelante, hermano Rigoberto Chamalé, paso micrófonos para que podamos despedirnos. Muchas